ahora la palabra a nuestra hermana Melanie. Hola, sí. Dios les bendiga, iglesia. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Bueno, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes a este servicio, a las visitas, a todos los que nos acompañan en esta hora. Han escogido el mejor lugar, amén. Bueno, yo los voy a invitar para que abramos nuestras Biblias en el libro de Juan, el capítulo 7, el versículo 37 al 38. Agradecimientos con la directiva de las damas Dorcas por tenerme en cuenta en esta noche para predicar la palabra del Señor. En esta noche el tema es un mover de su Espíritu Santo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, Juan 7, 37 hasta el 38. Vamos a leerlo todos a una sola voz. Y dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Dando un gloria a Dios, pueden tomar asiento. Bueno, para iniciar en esta noche, como les decía, el tema es un mover de su Espíritu Santo. Y para comenzar, yo quiero traerles una historia que estuvo en la historia americana. Se cuenta de una pequeña ciudad. Esta ciudad fue fundada en 1763 por un grupo de peregrinos franceses que quedaba a la ribera del río Mississippi. Y estos peregrinos franceses llamaron a esta población, que primero inició como una población, pero que después se iba a convertir en una ciudad, la llamaron Petit Golfe, que significaba golfo pequeño. Y ellos contaban, o cuenta la historia, que la llamaron así porque era como la hermana menor del golfo que había grande. Después de muchos años, en 1828, esta ciudad fue comprada por un hombre que era muy exitoso, un hombre que tenía mucho dinero, un hombre de negocios llamado Tom, y ese hombre le cambió el nombre a esta ciudad. Y le cambió el nombre por Rainy City en Mississippi. Él le puso este nombre como en base a un mentor que él admiraba. Y esa pequeña ciudad, el poco tiempo que pudo estar al liderazgo de su dueño, de Tom, fue una ciudad que se convirtió en una ciudad industrial, que se convirtió en una ciudad muy próspera, en el centro de la producción del Golfo, el centro de la prosperidad financiera de todas las ciudades del sur de Estados Unidos. Entonces la historia nos dice que esos días, Rainy City, que se convirtió en uno de los puertos con más actividad marítima en América, era una ciudad con una increíble arquitectura francesa. Decían que sus casas eran hermosas, sus hoteles eran de los mejores, que cuando hicieron votación solo por 3 votos no se convirtió en la capital de Mississippi. Entonces, cuando vemos esto, después vemos que hubo algo que le sucedió a esta ciudad, algo que nadie lo había previsto. Y eso es en lo que quiero que en esta noche nos enfoquemos. El río Mississippi, a través de los años, poco a poco, es decir, no fue de un día para otro, no fue de una semana a otra, sino que fue poco a poco. La corriente del río Mississippi, el cauce comenzó a cambiar su curso. Y para principios de los años 1900, Rainy City se hallaba a 5 kilómetros de distancia del río. Y esta ciudad y su economía
dependía totalmente del movimiento marítimo, es decir, dependía totalmente de este río. Y cuando pasa esto, que el río cambia su curso, entonces el puerto empieza a quedar abandonado. Los negocios de la ciudad comenzaron a cerrar. Otros quizás se fueron de la ciudad, otros tuvieron que dejar sus casas abandonadas. Y esta ciudad que en un momento quizás se vio tan próspera, tan floreciente, poco a poco empezó a secarse, empezó a morir, a tal punto que en mediados del siglo XIX esta ciudad se convirtió en una ciudad, la denominaron fantasma. Hasta el día de hoy todo murió, cuando el río Mississippi se alejó de esta ciudad. Y aquí es donde yo quiero que cada uno de nosotros indaguemos en esta noche. Tenemos que ser conscientes de no alejarnos del río del Espíritu Santo. Debemos cuidar que el río no se aleje de nosotros. Que como vimos en esta historia, no interesa cuánto y qué hayamos logrado en nuestra vida, o cuánta influencia, cuánta prosperidad lleguemos a tener, pero si el Espíritu Santo no está con nosotros, nuestra vida se va a secar, nuestra vida se va a morir espiritualmente. Si este río del Espíritu Santo no está fluyendo en nuestras vidas. Y en el libro de Juan, el capítulo 7, el versículo 37 al 39, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo del Señor es el que nos da vida. Es esos ríos de agua viva. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, es porque el Espíritu del Señor da vida a nuestra vida y está en nosotros. Amén. Porque así como este río Mississippi tomó un curso diferente y se alejó de esta ciudad, se secó, perdió, pero también murió, perdió la vida que tenía. De la misma manera en nosotros en esta noche, si las aguas del Espíritu Santo dejan de fluir en nuestros corazones, si el Espíritu Santo no es el que nos está dirigiendo, si el Espíritu Santo no es el que está controlando nuestras vidas, se van a secar y van a morir espiritualmente. Y lo único que quizás va a quedar de nosotros van a ser memorias de lo que fuimos, de lo que hicimos, de lo que teníamos. Y quizás muchos tienen testimonios, y gracias y gloria a Dios por eso, que tienen testimonios de hace muchos años, gracias a Dios por eso. Pero yo creo en esta noche que tenemos que renovar esas experiencias, tenemos que renovar que ese testimonio esté fresco, porque Dios todavía obra, Dios todavía hace milagros. Necesitamos nuevas sanidades, necesitamos nuevas personas llenas con el Espíritu Santo, necesitamos nuevos milagros. Porque el río del Espíritu Santo todavía fluye en este tiempo. Todavía fluye en nuestros corazones. Por eso es que en este tiempo se necesitan iglesias creyentes, hijos de Dios y familias que estén saturadas, que estén llenas, que estén dirigidas, que estén controladas por el Espíritu Santo. Y por eso lo más importante en nuestras vidas es estar conectados y llenos del Espíritu Santo. Porque es el río del Señor el que nos da el significado a nuestras vidas.
Es el río del Señor quien nos da la bendición, quien nos da la dirección, la unción, la santidad y la vida eterna. Pero todo proviene del Espíritu Santo que está sobre nosotros. Sin el Espíritu Santo, como veíamos en la historia, así lográramos, esta ciudad logró tener su mejor, la reconocieron, pero sin el Espíritu Santo nuestras vidas es igual. Aunque tengamos nuestra profesión, nuestro trabajo, tengas un gran ministerio, tengas unos logros inmensos, tengas el dinero que tiene todo el mundo, tu vida no va a tener sentido. Porque si vamos a pensar y vamos a preguntarle quizás a las personas famosas, ellos tienen todo el dinero que ellos deseen. Ellos tienen todo el éxito. Ellos tienen toda la fama. Ellos tienen todo lo que ellos quieran tener. Pero hay algo que inquieta y es porque día a día, en vez de ver que ellos quizás están en su mejor momento, por el contrario están muriendo. Los que más dinero tienen se suicidan, se quitan la vida. Pero es porque no tienen el Espíritu Santo, porque en sus vidas no reina el Espíritu Santo. Por eso lo que tengas en esta noche no tiene sentido si el Espíritu del Señor no está reinando en tu vida y en tu corazón. Aleluya. Por eso es que si vamos a estar llenos de algo, debemos estar llenos del río del Espíritu Santo. Ahí es que tenemos vida. Hay muchas veces que la carne quizás quiere llevarnos en contra del río del Espíritu Santo. Pero debemos estar, iglesia, debemos de alegrarnos. Si aún sientes que el Espíritu Santo te atrae cuando la carne quiere ir en contra. Si cuando se presenta la tentación, tú sientes que el Espíritu Santo te redarguye, es porque esto hay que agradecérselo al Señor. Porque eso quiere decir que este río está fluyendo, sigue fluyendo, que ninguna cosa puede hacerlo dejar de fluir. Eso se lo debemos al Señor. Pero quizás en esta noche también puede pasar lo contrario. Quizás alguien ha llegado al punto en que ya no sientes, que ya no te afecta si de pronto estás en pecado, que ya no te das cuenta de las cosas que no le agradan a Dios, que ya no hay ninguna convicción dentro de ti. Eso es una señal de que el río del Espíritu Santo se ha alejado de nuestra vida. Y a partir de eso debe haber una desesperación en esta noche. Debe haber con urgencia alguien que de pronto se sienta en esta noche así. Alguien debe decirle: Señor, necesito que tu río comience a fluir dentro de mí nuevamente. Hace tiempo, Señor, que quizás no te siento, quizás ya no siento el deseo de orar, quizás ya no siento el deseo de adorarte, de servirte, Señor. Pero que le digas al Señor: Señor, en esta noche no me voy hasta que tu Espíritu Santo vuelva a fluir dentro de mí. No me voy de este lugar hasta que los ríos de tu Espíritu Santo vuelvan a estar dentro de mí. Aleluya. La señal segura de que somos verdaderos hijos de Dios es que estamos siendo guiados por el Espíritu y no por la carne. Cuando permitimos que todo lo que somos sea guiado en la corriente del Espíritu Santo y no en la corriente del río de la carne. Y en Gálatas, el capítulo 3, el versículo 3, dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Aquí estaba Pablo como diciendo, hubo un tiempo en que se hallaban navegando con el Espíritu,
donde el Espíritu los guiaba. Hubo un tiempo donde eran sensibles a la voz de Dios. Pero lamentablemente con el correr de los años todo empezó a cambiar. Y empezaron a encontrar quizás excusas para Dios. Y cuando hablamos de estar llenos, en la historia dice, esa pequeña ciudad, Rainy, en Mississippi, los historiadores le preguntaron las personas preguntaban a los historiadores, ¿qué pasó con esta ciudad? ¿Qué fue lo que hizo que el río Mississippi cambiara su curso? Se alejara todo de la ciudad. ¿Qué provocó ese alejamiento? Y ellos llegaron a la conclusión y dijeron, lo que pasó es que en Mississippi la industria de madera era súper fuerte. Y los rastrilladores que habían a la orilla del río eran muchos y cortaban árboles y tiraban desperdicios. No había una concienzuda limpieza continua del cauce del río. Y ahí en Rainy quizás nadie pensó eso. Y dicen que el río comenzó a tomar otro cauce. El río totalmente cambió su curso por causa de la acumulación de las cosas. El mandato de ser llenos del Espíritu Santo significa simplemente ser gobernados por el Espíritu Santo. Es una decisión que tomamos de permitir que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Somos conscientes de que estamos controlados quizás día a día por muchas cosas. Y algunos de los ejemplos puede ser quizás la ira. En Lucas el capítulo 4, el versículo 28, yo quiero que lo presentemos. Y vamos a mirar todos Lucas el capítulo 4, el versículo 28. Vamos a leerlo todos a una sola voz. Dice, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Significa que estaban controlados por la ira. Ahí decía, vuelvo y le leo, dice, todos en la sinagoga, yo quiero que le pongamos atención a esta palabra, se llenaron de ira. Significa que estaban controlados por la ira. Su comportamiento estaba motivado por el deseo dominante, la ira. Y nuestras reacciones, nuestras emociones, también necesitan tener una torre de control del Espíritu Santo. No somos quizás como los animales, que si se enfurecen, si les da rabia, atacan inmediatamente, no. A veces contristamos el Espíritu Santo, porque dejamos que la ira nos domine, dejamos que las emociones nos dominen. Hablamos lo que no debemos hablar. Tratamos quizás mal a otras personas. Y en medio de quizás de esa emoción, de esa ira, tomamos decisiones erradas a causa de esto. Otro ejemplo, quizás los celos. En Hechos, el capítulo 13, el versículo 45, dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, y volvemos a ver esta palabra, se llenaron de celos. Se lo leo nuevamente. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Lo que significa que su emoción dominante eran los celos y la envidia, que los hacía oponerse a las enseñanzas de Pablo y Bernabé. Podemos ver también la malicia en Romanos el capítulo 1, el versículo 24. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, y vuelve y aparece, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. La persona real, lo que somos, no es lo que vemos aquí. Porque
lo que vemos acá es lo que pueden ver nuestros ojos. Ahora somos expertos hoy en día, porque si le preguntas a alguien, ¿cómo estás? ¿Qué responde? Muy bien. ¿Cómo está tu familia? Muy bien. ¿Cómo está tu esposo? Muy bien. ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo te ha ido en el trabajo? Todo. Muy bien, muy bien. Y nos hemos vuelto expertos en aparentar algo que realmente no es. El verdadero usted se halla detrás de esta piel humana. El verdadero yo está aquí adentro. Seamos honestos. Quizás entre nosotros nos podemos engañar, porque los ojos del hombre miran lo que está afuera, pero los ojos del Señor miran lo que está adentro. Quizás entre nosotros nos engañamos y si nos preguntan, sí, está bien, pero hay uno que no lo podemos engañar. Es al Señor Jesucristo. A Él nada, nadie se le puede esconder, nadie lo puede engañar. Y quizás en tu trabajo te estás llenando de música, porque quizás al inicio, como decía la historia, poco a poco, no fue de un día a otro. Entonces primero llegas al trabajo, escuchas una música y dices, hay poder en el Señor, que no, ¿qué tal yo con esas cosas? Pero ya después pasa una semana, un mes, 3 meses y llegas al punto que dices, bueno, pues no es ni tan malo. Y nos vamos insensibilizando, nos vamos llenando de las cosas que al Señor no le agradan. En tu trabajo quizás las conversaciones, pero ¿qué pasa? No importa, nadie ve, hay uno que sí ve. Hay uno que sí ve. Con tus amigos quizás te estás llenando, hablando de alguien a espaldas. Quizás conversaciones que no debes de tener. Cosas que no le agradan a Dios. Pero muchos dicen, quizás, bueno, nadie me ve. Hay uno que sí lo ve. Hay uno que sí lo sabe. Y quizás con las acciones también podemos engañar. Creemos que podemos engañar a los otros, que decimos, bueno, ok, yo me voy a ir allí con mis compañeros, con mis amigos, nadie me está viendo, pero si te estás escondiendo, ya estás engañando y al Señor no podemos engañarlo. Porque entre nosotros no podemos hacerlo. Y por eso es que necesitamos que el Espíritu Santo que hay dentro de nosotros en estos momentos nos dé una alerta. Si el Espíritu Santo, si los ríos del Espíritu Santo están dentro de ti en el momento que estás en el trabajo, Él te da una alerta. Si estás con tus amigos, si hay algo que está mal, el Espíritu Santo te da una alerta. Si estás quizás actuando de mala forma, antes de hacerlo, el Espíritu Santo te dice no, eso no es, porque estás lleno de los ríos del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Y yo quiero que comprendamos algo. Y es que lo que nos llena nos controla. Yo quiero que ustedes lo digan. Lo que me llena me controla. Vamos a decirlo una vez más. Lo que me llena me controla. Qué bueno que en esta hora te estés preguntando de qué te estás llenando. ¿Qué está controlando? ¿Será que te está controlando y te está guiando el Espíritu Santo? ¿O estás siendo guiado por tus propios intereses? ¿Cómo está tu vida de oración en esta hora? Si hablas con el Señor diariamente, el Señor dijo, hay que orar y no desmayar. ¿Cómo está nuestra consagración? Y a través de muchos años vamos acumulando cosas, Desde el día que fuimos bautizados o que recibimos el Espíritu Santo, el río del Señor comenzó a fluir en nosotros. Pero con el tiempo, poco a poco, igual que este río, primero este río estuvo a 1 kilómetro, después estuvo a 2 kilómetros,
Después estuvo a 3 kilómetros y nadie pensó que esto iba a pasar. Nadie quizás le prestó atención hasta que quedó lejos de la ciudad y la ciudad murió. Igualmente nosotros como hijos de Dios quizás no podemos empezar primero una mentira, después un pecado, después, no voy a ir a un culto, después una actitud de quizás yo no creo que esto sea pecado, yo no creo que esto sea tan malo. Empezamos a cuestionar la doctrina, empezamos a cuestionar la palabra de Dios, una cosa y la otra. Y así poco a poco la basura comenzó a acumularse. Y en esa noche, quién sabe si hay alguien que esté a kilómetros de distancia del Espíritu Santo. Y por fuera quizás se ve muy bien, nadie se da cuenta, pero a veces aprendemos a hacer las cosas automáticamente. Vamos al servicio automáticamente, oramos automáticamente, cantamos automáticamente y ya no nace naturalmente, como el primer día que conociste al Señor, como el primer día que te bautizaste. Si el río del Señor no está fluyendo, esto se va a convertir en religiosidad, en costumbre. Y esto no es así. No podemos permitir que esto se convierta en esto. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Y en esta hora cada uno sabemos qué tan cerca estamos del río o qué tan lejos estamos del río. ¿Qué tenemos acumulado dentro de nosotros? ¿Qué nos controla? ¿De qué nos estamos llenando? ¿O qué estamos dejando que se acumule para alejarnos del río del Señor? Por eso necesitamos estar llenos hoy. Hoy necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Y los papás con los niños. Esos pequeñitos quizás no han recibido el don del Espíritu Santo. Qué bueno que no solamente te enfoques en sus necesidades materiales. Mira su necesidad espiritual, que es el mejor regalo que le puedes dar. Porque ahora más que nunca ellos lo van a necesitar. Con todo lo que está ocurriendo hoy en día, ideología de género, drogas, adicciones, pecado, ellos lo van a necesitar. Porque esta lucha no es contra carne ni sangre, es contra espíritu, aleluya. Y nosotros la ganamos estando llenos del Espíritu Santo. Tus hijos necesitan tener el Espíritu Santo. Ellos lo van a necesitar más que nunca. Así lo veas muy pequeño. Así lo veas muy pequeño. Cuando entre a su colegio, él lo va a necesitar. Cuando tenga 10 años, lo va a necesitar. Cuando tenga 15 años, cuando esté adulto. Gracias a que tú le enseñaste, gracias a que tú le mostraste y le diste este regalo, él va a poder permanecer. Y los ríos del Espíritu van a fluir en él. Van a seguir fluyendo en él. Aleluya. Porque ellos lo necesitan. Necesitan padres y madres llenos del Espíritu Santo. Que cuando venga el enemigo a querer llenarlos de ideologías de género, cuando venga el enemigo a querer llenarlos de drogas, de adicciones, de pecado, ellos ya están llenos del Espíritu Santo. Y yo les voy a invitar a que se pongan en sus pies en esta hora. Aleluya. Si esta noche hay un mar que se llama el Mar Muerto. Quizás en esta noche hay una vida así. En el Mar Muerto no hay peces, no hay plantas, no hay vida. Pero yo creo que el Señor en esta noche puede llenar y tocar ese río. Y ese río va a cobrar vida nuevamente.
El Espíritu Santo en esta noche puede tocar tu alma, puede tocar esas áreas que quizás crees que están muertas en ti en esta noche. Él puede dar vida a tu vida nuevamente. Aleluya. Que nuevamente haya un mover del Espíritu Santo en tu vida, en tu familia, en tus hijos. Que estemos llenos del Espíritu Santo. Que sea el Señor quien controle cada área de tu vida. Porque recuerda, de lo que estás lleno, eso te controla. El Espíritu Santo quizás no es solo hablar en nuevas lenguas, no. Eso es una manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace la obra en ti, es el que hace la obra en tu vida. Cuando estás en peligro, tu vida espiritual, el Espíritu Santo va a empezar a redarguir. Te va a decir, cuidado, no, por ahí no es. Cuidado, no, eso no es. El Espíritu Santo lo necesitamos, porque para que pueda haber un mover de su Espíritu Santo, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Aleluya, vamos a levantar una oración en esta noche y dile al Señor, Señor Jesús, que los ríos de tu Espíritu Santo fluyan en mi vida nuevamente. Que los ríos de tu Espíritu Santo, Señor, corran en la iglesia del porvenir, en las familias.